Hola, muy buenas. Antes de nada quiero orar para que Dios me guíe en este mensaje y que pueda ser útil para tu vida, así como ha sido para la mía. Gracias, Señor, porque me escuchas, porque tú enviaste a tu propio Hijo a morir en la cruz por mí, para salvarme, para limpiar todos mis pecados, Señor, y darme una nueva vida en ti, Señor. Y te pido que ahora, pues, este mensaje que has puesto en mi corazón, que sea útil para las personas que puedan estar escuchando y que, y que tú nos cambies, Señor, que tú nos aumentes la fe y que estemos más cerca de ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, vamos a ir al Evangelio según Juan, en el capítulo 21, versículos 15, de a partir del 15, que dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Estoy en el capítulo 21, ya en el versículo 17 del Evangelio según Juan. Continuó. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Uf. ¿Habéis visto como lo que hemos leído? Las tres preguntas que son realmente profundas. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me amas? Y esto es algo tan importante para mí. Es tan importante tuvo que ser para Pedro. Porque si nos fijamos en el texto, en el momento de la vida de Pedro también, es un momento realmente importante, porque Pedro había visto a Jesús resucitado, pero nunca, hasta donde sabemos, había estado hablando a solas de algo tan profundo como esto que acabamos de leer, ¿verdad? Pedro, así como el resto de apóstoles, no veían permanentemente a Jesús resucitado. O sea, no lo veían como el día a día de antes de haber fallecido, antes de resucitar. Eh, entonces, ellos tenían su vida normal. Ellos, después de haber visto algunas veces a Jesús, pues continuaban con su vida, ¿no? Y unos versículos antes vemos que Pedro dice: Yo voy a pescar. Y los apóstoles que tenía alrededor, pues también fueron con él a pescar. Pero no pescaron nada ese día. Y luego la Biblia dice que, os lo digo, dice cuando ya, en el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Esto es después de no haber pescado nada en toda la noche. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. Así que eh, en este momento, más tarde, Jesús, perdón, eh, les dijo, dice: Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Como decía antes, eran situaciones en las que veían a Jesús, pero no lo veían permanentemente, entonces continuaban con su vida, ¿no? En este caso, eh, Pedro y estos apóstoles o discípulos lo que hicieron fue, pues, si tenían hambre, tenían una profesión antes de conocer a Jesús, pues ellos fueron a pescar, que es lo que sabían hacer, ¿no? Pero enseguida, después de haber pescado tantísimos peces, porque dice la Biblia que son 153,
Pedro quiso estar cerca de Jesús. Como sabéis, Pedro era muy impulsivo, era una persona que, así como decía ciertas cosas muy profundas sobre Jesús, también hacía cosas que realmente eran llamaban la atención, ¿no? Porque tanto te podía hacer una cosa muy buena como todos sabéis, ¿no? De haber negado a Jesús. Pero los versículos que leía al principio, en estos momentos, Pedro está tan, ¿cómo decirlo? No tenía la seguridad que podía tener mientras que Jesús estaba vivo. Entonces, Jesús está intentando que él mismo se dé cuenta de que Jesús quiere que realmente él afirme su relación con Jesús. Él viene a rescatar de alguna manera a Pedro de la duda, de la confusión que podía tener en su relación, porque ellos, de estar 3 años juntos a negarlo, pues pudo haber cambiado algo. Entonces Jesús no quería que Pedro se mantuviera así. Pedro estaba en una situación inestable y Jesús quería contar con él. Como pensáis seguramente muchos, cualquiera de nosotros, en lugar de seguir encargando algo importante a estas personas que habían huido, o en el caso de Pedro había negado, pues seguramente pensaríais, pues Jesús, habiendo resucitado, pues elegiría probablemente a otras personas más preparadas, como tal vez haríamos nosotros, ¿no? Porque si estuvo solo, ¿cómo iba a elegir a los mismos? Pues Jesús hizo exactamente eso, ¿no? Entonces, la primera pregunta que le hace Jesús a Pedro, dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hay algunos comentaristas que piensan que es que lo que estaba preguntando es si amaba más a Jesús, si Pedro amaba más a Jesús que a los peces, a las redes, a su trabajo, a otras cosas que le ofrecía a este mundo, ¿verdad? Que si realmente sentía tal atracción de continuar su vida como antes de conocerle, o bien le amaba más a él. Y esto es algo útil para nosotros, porque la verdad es que yo no sé vosotros, pero a mí me atraen cosas de esta vida. Porque aunque vivamos en una vida con problemas, hay cosas que todavía nos atraen, ¿no? Entonces hay comentaristas que dicen esto, pero la mayoría lo que dicen es que preguntó: ¿me amas más que estos? Porque de alguna manera le recordaba cuando Pedro afirmó en Mateo 26, versículo 33, cuando Jesús advirtió de que todos la abandonarían. En el versículo 33 dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces Jesús le estaba diciendo a Pedro: ¿me amas más que estos? ¿O recuerdas lo que dijiste de mí y al final caíste? ¿Al final se cumplió mi palabra? Entonces tengamos esto en cuenta, que hay dos posturas. La postura de si Pedro, lo mismo que nosotros, podía amar a otras cosas más que a Jesús, o en el caso de lo que la mayoría considera es que si amaba más a Jesús, si Pedro amaba más a Jesús que el resto de sus compañeros o discípulos apóstoles, ¿no? ¿Es importante esto? Pues yo creo que es fundamental. Estas preguntas que están como digo, en el capítulo 21 de Juan, versículos 15 al 19, es que me he ido a Mateo, le dice hasta 3 veces: ¿me amas? Y a mí me llama la atención porque es exactamente lo que Dios pide de mí, lo que Jesús pide de mí. ¿Me amas más que a esto, a cualquier otra cosa que te pueda atraer? ¿Eres capaz de conmoverte por mí, por lo que yo he hecho por ti? Y decidir que
lo que es más necesario para tu vida es agradarme? O sea, es algo que realmente tenemos que considerar. Porque si amamos más cualquier otra cosa que a Jesús, podemos llamarnos de otra manera, pero no podemos llamarnos cristianos. Si decimos que Jesús es nuestro Salvador, si decimos que Jesús vive, ¿no? Como recordábamos en la resurrección, tenemos que tener claro que tiene consecuencias. Simón, hijo de Jonás, no le llamó Pedro, le podría haber llamado, ¿verdad, Pedro? Pero le llamó como cuando al principio de conocerle. Y respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro elige una palabra diferente según los originales, que es que Jesús le está pidiendo, ¿me amas? De una manera, el verbo me amas es me amas con total compromiso, con total entrega, y Pedro no es capaz de responderle con el mismo verbo. No es capaz de decirle, sí, te amo de esta manera, con entrega incondicional. No es capaz porque no está seguro, porque ya sabe que lo ha hecho mal, ¿verdad? Pero Jesús busca la reconciliación total, como cuando vino, como cuando su misión fue la de ir a la cruz a salvar. Y la segunda vez no dice más que a estos, ¿no? Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero no quiero saltarme nada. La respuesta de Jesús dice, apacienta mis corderos. Cuida, no, alimenta mis corderitos, a los que me siguen, ¿verdad? Y es importante esto, porque si tú no amas a Jesús, si tú crees que es suficiente con decir que eres cristiano, tú no estás lo suficientemente preparado como para cuidar o como para alimentar a nadie espiritualmente. Si tú no amas más a Jesús, como sabéis en los versículos que Jesús le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, de esa manera es como Dios nos pide que amemos. Y después dice, y al prójimo como a uno mismo, como a ti mismo. Es decir, si tú no amas como Dios te pide, de la manera en la que es lo primero, es la prioridad total, es la entrega incondicional, tú no estás preparado para amar a los demás de la manera que necesitan. La segunda pregunta dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, cuida de ellas. Protégelas del lobo, protégelas de las enseñanzas que puedan recibir que no son las correctas. Guía, enseña, ¿verdad? Y es algo que realmente necesitamos, todos. Pedro dice en el versículo 17, Pedro le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro ya decidió, en la tercera pregunta, ya decidió responderle, tú lo sabes todo porque es Dios, porque Jesús es Dios. El Hijo de Dios que sabe hasta lo más profundo de nosotros, lo más profundo de nuestros pensamientos y deseos. Y dice, después Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle de la misma manera que si es realmente como amamos a Jesús, estamos preparados. Tenemos un encargo. Cuando Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me amas? Tienes un encargo. Tienes que amar a los demás. Tienes que cuidar de que otras personas no manipulen el Evangelio, no manipulen el mensaje de Jesús. Tienes que estar conociendo más la Biblia para que nadie te engañe, ¿verdad? Y sigue
diciendo, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Imaginaos lo fuerte de este mensaje para Pedro, porque además de que le preguntó estas cosas que a nosotros realmente nos tiene que llamar la atención, nos tiene que tocar en el corazón, ¿me amas? ¿Amo yo a Jesús? ¿Amo a Jesús hasta el punto en el que me pide Él? Porque si yo lo amo, tengo una misión. Es agradarle, obedecerle y dejarme guiar por su espíritu. Pero es que Pedro recibe esta noticia. Dice, cuando eras más joven, ya le está advirtiendo de que estando con él, siguiendo a Jesús, no siempre te va a ir bien la vida. No se puede decir que cuando crees en Jesús como Salvador, todo cambiará. Todo cambiará en cuanto a la realidad de que eres hijo de Dios, de que tus pecados han sido perdonados, de que tienes vida eterna, de que no vas a sentirte jamás abandonado por Dios. Y esto no tiene nada que ver con llevar una buena vida. No tiene nada que ver con que no vendrán problemas. Porque cuando lees la Biblia entiendes que hay personas con muchísimos problemas, pero que siguen adelante porque Dios les ayuda. Y dice que le está advirtiendo de que va con qué muerte había de glorificar a Dios. Lo único que creo que es bastante positivo es que Pedro puede coger de esta información, dice, cuando ya seas viejo. O sea, no le está diciendo, le está diciendo cómo va a morir, que muchas veces podéis leer que hay personas que dicen en la historia que Pedro decidió iba a ser crucificado y decidió ser crucificado no como su maestro, sino al revés, boca abajo. Para que la honra, la gloria se la siguiera llevando Jesús, ¿verdad? Y dice cuando extiendas tus manos, cuando otro te fuerce, te obligue a extender tus manos, ¿no? Pero lo positivo es que por lo menos llegaría viejo. Y dice estas cosas para que entienda que cuando le ame, cuando amemos al Señor Jesús, cuando sintamos realmente que es nuestro Salvador, cuando conozcamos su palabra, tenemos una misión, llevarla a otras personas, conocer la historia de Jesús y la de otras personas que están en la Biblia para ofrecer esperanza. Y no siempre va a ser fácil. Y algunas veces sufriremos. Y algunas veces vendrán situaciones muy desagradables. Nuestra reputación puede irse por los suelos. No puedo decirte que la vida va a ir bien porque conozcas a Jesús y porque le ames más. Pero tampoco te puedo decir que tú, yendo a una reunión, haciendo una tradición en tu relación con Dios, es suficiente. Si no amas a Jesús en primer lugar, si no amas a Jesús en primer lugar y luego al prójimo, estás perdiendo el tiempo. Tú no estás preparado para servir. Yo no estoy preparado para servir si no amo a Dios y como consecuencia amo a las personas que tengo alrededor. Por mucho que no lo merezcan, porque yo tampoco lo merecía. Porque Jesús vino a morir en la cruz por mí y por ti de manera inmerecida. No porque qué bueno es Abraham, ¿no? Qué buenos somos todos, ¿no? El ser humano. Pues no. Lo hizo por amor, porque quiso hacerlo así. Porque quiso reconciliarnos con Dios. Y sin más, al final, en el versículo 19 dijo, dicho esto, añadió, sígueme. Así que le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me amas? Y le responde Jesús, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Si tú me amas, cuida de otras personas. Ama a estas personas. Alimenta espiritualmente a otras personas. Le indica cómo va a morir, que no va a ser todo tan fácil,
y al final le dice, sígueme. Y esto es lo que os propongo hoy, que os hagáis esa pregunta. ¿Me amas? ¿Amaré yo a Jesús como merece? ¿Seguiré más a Jesús que a otras cosas que me ofrecen en este mundo? ¿O cosas que me entretienen demasiado? ¿Me dejaré conmover yo más por el amor de Dios que por otras cosas que realmente me entretienen de manera pasajera, de manera temporal? Pues yo te animo a que te hagas esa pregunta. Porque la manera de responder te guía a una misión. Ser coherente, ser consecuente y ser un hijo de Dios que agrada a su Dios. Porque Jesús es el Señor. Es nuestro Señor. Es el Rey y nosotros sus súbditos. Es nuestro Maestro y nosotros sus discípulos. Y yo quiero ser como mi Maestro y también quiero que sea tu Salvador. Así que gracias, Señor, por estos versículos. Estos versículos que dan vida en cuanto a el deseo que tiene Jesús de reconciliar a Pedro, de rescatar a Pedro de cualquier duda, de cualquier confusión. Y te pido, Señor, que todas las personas que puedan escuchar este mensaje, que tú les toques, que toques mi vida, Señor, y que me ayudes a cambiar, que aumentes mi fe en ti, aumentes nuestra fe para tener claro que tú tienes el control y que te mereces nuestra obediencia, Señor. Gracias por el amor que tú tienes hacia nosotros y todo lo dejo en tus manos y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.